que les pide a las empresas otro conjunto de valores. Entonces vemos que hay una empresa que no tiene diversidad, empieza a ser puesta en cuestión. Una empresa que no se posiciona respecto a algunas agendas que están siendo consideradas clave por parte de la sociedad pasa a sufrir consecuencias. De la misma manera, una empresa que no crea un plan concreto de transición hacia una economía de bajo carbono empieza a correr riesgos. En el futuro tendrá que sufrir más tasas, pagar más tasas, o necesidad de comprar créditos de carbono para compensar las emisiones. Y el punto en que nos encontramos en el mercado financiero es esa conciencia de que tenemos, incluso para tener buenas inversiones, tenemos que hacer este análisis más sistémico, este análisis más holística sobre las inversiones. Y el segundo punto que también es mi rol en la XP, es cómo utilizamos nuestro poder de influencia como alocador de recursos, de asignadores de recursos para provocar estas inversiones transformadoras. Y hay diferentes formas de hacer esto y es una de las complejidades y una de las bellezas de este tema y de la agenda de las inversiones sostenibles. Uno de los caminos es que los invertidores empiecen a crear listas de inclusión, o sea, no invierto en empresas que no satisfacen determinados criterios, no invierto en determinados sectores que están desalineados con los temas del futuro. Ese es un camino, pero hay otro camino que es el camino del involucramiento. Entonces, invierto un fondo de inversión que invierte en empresas y usa su poder como invertidor para participar en consejos y ayudar así a esa empresa a avanzar. Hay otro tipo de postura que los invertidores pueden tener, que son las inversiones temáticas. Entonces, y los invertidores priorizan algunos temas que son centrales para el futuro y utilizan estos temas como filtro para buscar determinadas tesis de inversión. Entonces, creo que estamos viviendo una transformación tectónica en el mercado financiero. Vamos a tener que reformular varios presupuestos de cómo funciona el mercado y es necesario tener todos los tipos de invertidores, sea el invertidor institucional que tiene esta fuerza más grande, más concentrada, no mayor, más concentrada, y invertidores persona física. Y esto es lo que estamos viendo que está pasando aquí. Y tal vez hemos cambiado nuestra postura o estamos cambiando nuestra postura más rápidamente en estas opciones de consumo, pero tenemos que cambiar también nuestra postura ante las opciones de inversión cuando vamos a elegir un fondo de acción, elegir un fondo de acción que esté alineado con tu visión ESG. Y creo que mucho de lo que estamos realizando aquí es un trabajo de educación del invertidor, no importa el tamaño de su bolsillo, y mostrar que es posible tener un portafolio rentable, pero que esté alineado con las preferencias, con los valores, con el futuro que de hecho deseamos construir. Queriendo o no, cuando invertimos, estamos señalando, estamos mostrando que estamos queriendo que determinada realidad prospere y reflejamos qué están nutriendo nuestras inversiones y qué mundo estoy creando con mis inversiones y así ampliamos las posibilidades de los invertidores para los invertidores de los diferentes tamaños para que tengan un portafolio de inversión, mira y vea si los temas y los valores y sus preocupaciones de mundo están ahí reflejadas, porque están canalizando su capital hacia una generación de retorno a través de estas inversiones en las que cree ese invertidor. Entonces tenemos una long way, una larga jornada por delante, pero no conseguimos hacer esta transición sin el mercado financiero y direccionando estos flujos. Estoy muy contenta porque en los últimos 2 años nosotros como Brasil empezamos a movernos en esta agenda. Me ha encantado, Marina, tu presentación, muy interesante los puntos que has traído. El mercado financiero tiene un papel muy importante de financiar emprendedores, empresas que van a tener estas características y los Estados Unidos son un país
que no tienen una jubilación. La población tiene que crear una cuenta de ahorros. El mercado financiero es responsable por esto. Es un gran mundo de inversiones, fondos de pensión, de jubilación. Y así pensamos, nos damos cuenta que muchas de las grandes fortunas norteamericanas, por ejemplo, una familia que ha enriquecido en el siglo XIX, Essa quinta. está en la cuarta, quinta generación y esta quinta generación piensa de manera muy diferente de la primera y de la segunda generación. Estas personas que hoy están gestionando estas fortunas quieren que este dinero sea invertido en empresas más sostenibles. Y para contar una breve historia, cuando estaba haciendo mi MBA en los Estados Unidos, hicimos un proyecto para un fondo de Boston y tenían invertidores que estaban sacando dinero de ellos porque no tenían una estrategia ESG, esto en 2016. Entonces fueron obligados a montar una estrategia porque las personas estaban sacando los fondos. ¿Y por qué? ¿Y cómo cambió esto? Los fondos, los colaboradores, los socios estaban diciendo, bueno, tiene sentido esta lógica. Y este sector es muy importante en el mercado financiero, traer este impulso en este nuevo mundo y nuevo escenario. Y hablando un poco sobre el mercado financiero nos trae el capital, que es algo muy importante para los emprendedores, para conseguir crear cosas nuevas. Y quería llamar a Romero, porque dice que dos cosas él cree que transforman el mundo, que son educación y emprendedorismo. Te paso la palabra, Romero, y hablar sobre cómo los emprendedores pueden crear empresas positivas que van a generar externalidades positivas y darnos un poco este escenario global actual. Te paso la palabra. Sí, interesante mencionar la investigación de MBS, construyendo un poco de lo que dijeron Denisa y Marina. El consumidor, es decir, el lado de la demanda, va a direccionar el comportamiento de las empresas y cómo los productos se van a comportar. Cuando empecé hace 24 años más o menos, mi carrera profesional, nuestra visión era exactamente la de proporcionar, la de dar poder al consumidor, era la base principal. El poder estaba en manos de la industria, de las industrias del por mayor, tomábamos un coche, gastábamos mucha gasolina para decidir qué comprar. Desde entonces cambié un poco de lado eh, y dejé de ser emprendedor y empecé a ser invertidor. Y bromeo diciendo que en la práctica no hay otro lado que al final todos tenemos que ayudar a los emprendedores a ajustar todo este mecanismo. Entonces es emprender emprendedores más que nada. Y hacer esto es un trabajo difícil porque se trata de futurología, es decir, tienes que prever un poco este futuro. Y prever este futuro básicamente intentando capturar los cambios que están sucediendo en la sociedad de una parte y por otra parte estar cercanos a los emprendedores brillantes que están intentando solucionar grandes problemas. Entonces, una vez más, vemos la fuerza de mercado en todo esto. Un poco de lo que existe de tecnología se está desarrollando por parte de estos emprendedores y por otra parte tenemos los ice guys de la sociedad. Cuando observamos el último año y medio, para mí queda muy claro el efecto de la pandemia de COVID en la sociedad de forma global. En primer lugar, obviamente, sí bromeamos con la digitalización de la empresa. ¿Quién hizo la digitalización de tu empresa? ¿Un CIO o el CEO o el COVID? En la práctica, el CPF, o sea, el registro fiscal ha sido eh, eh, digitalizado. Cuando empezamos en Buscapé teníamos 100.000 usuarios de Internet en Brasil. Hasta hace poco teníamos 170 y ahora, después de la pandemia, vemos un número cercano a la población total de 14 años hacia arriba, porque sencillamente no es posible pasar por este año y medio sin tener conexión en Internet. ¿Y por qué creo que esto ha creado ¿qué ha creado esto? Un aumento del nivel de conciencia como especie. Las personas tuvieron que detenerse,
quedarse en casa y empezaron a rediseñar y repensar las relaciones que tenía, sea relaciones persona a persona, sea relación persona-planeta, relación persona-cosas, y empezaron a percibir una serie de cosas que E eran obviamente, desnecesarias. Y lógicamente esto abrió una serie de nuevas oportunidades. Entonces, cuando pensamos sobre esto, podemos hablar sobre residuos, que es la charla de hoy. Podemos hablar sobre emisiones. Por ejemplo, cómo la conciencia va a proyectar las ciudades. Hemos invertido en una empresa que se llama Temblis, conocida por las bicicletas y las bicicletas rojas del iFood. Y bueno, realmente voy a tomar un coche que pesa 1,5 toneladas para caminar, para hacer 2 kilómetros emitiendo combustibles fósiles y peor, la tecnología nos trae lo que nos trae. Antes era yo solo en el coche, ahora tengo yo y el Uber driver que me lleva por 2 kilómetros. Tenemos 55% de los Uber hacen 2 kilómetros. ¿Tiene sentido esto? Podemos pasar a la economía circular y pensar en varias verticales. Si tomamos el tiempo promedio de uso de una perforadera, si tomamos todas las perforadoras que existen en el mundo, el tiempo medio, promedio es de 14 usos, de toda la vida de una perforadera. Y no es ni siquiera el dueño, la de casa soy yo quien la usa, el talandro, para utilizarlo en la pared. O sea, ¿tiene sentido tener toda esta cadena de producción, producir un montón de talandros que son utilizados por 14 minutos? La moda, por ejemplo, el campo de la moda, donde hicimos una inversión de e-commerce y con economía circular. Y moda es una industria, es la segunda que más contamina en el mundo, la primera en uso de agua, la primera en problemas relacionados a trabajo esclavo, la primera con trabajo infantil debido a una serie de mecanismos. Y hacemos todo esto y en promedio una ropa será utilizada 7 veces en toda su vida. Si tomamos un periodo de 12 meses antes del COVID, solamente 30% del closet es utilizado en todas las estaciones del año. Es decir, hay algo que no está funcionando correctamente. Y ahí regresamos al principio. Cuando pensamos en un fondo de impacto, nuestro fondo no es un fondo de impacto y no tiene el objetivo de ser un fondo de impacto. Y no tiene este objetivo porque no tenemos que ser eso. Porque si vosotros como invertidores, ¿no? Inversores, no pensáis en cómo responder ante el ESG, estás fuera del marketplace, estás fuera de las estanterías, porque el consumidor es quien toma toda esta cadena de valor cuando saca el producto de la estantería y lo pone en su carrito. No te está tomando solamente un producto. Los fondos que hasta hace poco tiempo tenían impacto, métricas con pago de unos fondos más financieros y en mi visión personal ya no existe esta distinción, porque si quieres un retorno financiero, te tienes que preocupar y hacer un underwrite muy claro de cuál es el impacto positivo que aquella compañía tiene, que aquel proyecto de aquel emprendedor tendrá. Y lógicamente, si la sociedad y la tecnología caminan en esa dirección, entonces terminamos por tener una filosofía que nos gusta invertir aquello que queremos ver en el mundo. ¿Y quién va a decidir esto? Es el consumidor en la punta. Y esto es excelente porque acabamos con ese estigma de, bueno, yo voy, y aquí vinculándome a lo que dijo Marina, voy a poner dinero en un fondo de impacto aquí un poco, sí, y un fondo que me va a traer un desempeño financiero. Esto cada vez más se transforma en una única cosa. Romero, muy bien estos insights que nos has traído, excelente lo que has dicho de la industria de la moda, una de las que contamina más, este insight del impacto. Y hasta hace poco tiempo, trabajé mucho tiempo con el mercado financiero y hasta hace poco tiempo creíamos que las inversiones en proyectos ambientales y sociales era algo que no tenía retorno. Y esto está cambiando mucho.
Es posible ser un negocio que tiene un gran retorno generando externalidades positivas y es posible también provocar transformaciones. Y contándoles aquí una breve historia, también hice el curso del capitalismo consciente con Heinz Sorter y hice un estudio en que decía que durante mucho tiempo enfocábamos con el retornacionismo, con los que se preocupan con esto y en cuidar bien de los funcionarios, cuidar los colaboradores, los clientes, los fornecedores, los suministradores, los principales stakeholders, dan más retorno al accionista que empresas. Y hizo una comparación con empresas que están enfocadas solamente en uno de los retornos. Entonces está todo muy vinculado y traemos esto a tona y aún las personas que no creen en esto, se dicen, bueno, voy a seguir este camino porque voy a ganar dinero. Entonces, esta transformación está sucediendo muy rápidamente y también es positivo hablar sobre cómo conseguimos en este escenario traer estas transformaciones. A veces es una empresa grande con distribución, tenemos capital, pero no conseguimos hacer transformaciones rápidas. Romero nos ha dicho que conseguimos ser muy rápidos, traer innovaciones de manera muy veloz, conectar todo esto. Y ahora vamos a llamar a Ana para hablar un poco sobre su experiencia y enriquecer este diálogo. Ana, te pasamos la palabra. Gracias. Han sido intervenciones muy interesantes. Es siempre positivo oír hablar a aquellos que ya trabajan desde hace tantos años con este tema. Y es interesante porque estáis en otros países y tenéis el contexto y la experiencia más allá de Brasil, pero es interesante cómo en el día a día seguimos contactando y vemos cómo la mayor parte de las personas no tienen esta conciencia, ni siquiera saben lo que es SD y tampoco consumo responsable y por el impacto que esto podría tener. Y es interesante oír vuestras experiencias desde hace tanto tiempo sobre esto. Y aquí voy a hacer un encuadramiento, situar un poco cómo es la sostenibilidad y cómo la sostenibilidad en la BTI, cómo trae innovación en estos temas del consumo más consciente. Hice los primeros 10 años en la Langues y después empecé a percibir que es un sector, perdón, trabajaba con petróleo y gas y hay algunas cosas que pueden traer beneficios reales, pero de una manera general siempre fue tratado y siempre fue gestionado. Sentí que estaba compactuando con el fin del mundo en todos los sentidos, no solo ambientales, también la parte cultural, la parte social y la parte económica en términos de todas las bases de la sostenibilidad en los países, sobre todo en los países en que se da la extracción. Y ahí empecé a hacer este cambio y empecé a ver la sostenibilidad y empecé a trabajar con moda. Entonces pasé del mal al muy malo, del malo al menos malo. Entonces empecé a trabajar con moda y a hacer CI en las grandes empresas multinacionales y decidí ser emprendedora con otras personas que también trabajaban en el sector de petróleo y gas y decidieron hacer este cambio. E hicimos este cambio y empezamos a hacer proyectos de consultoría para la transición, para la sostenibilidad y consumo más responsable en la industria de la moda. Y fue muy interesante porque la industria de la moda, por tener esta conciencia desde hace mucho tiempo, también tiene más acceso a la tecnología y ha investigado más para hacer las cosas un poco mejor. Pero también llegamos a un punto en que vi que no era posible, era casi imposible no avanzar más por dos motivos. Los consumidores y los clientes finales, no tienen este mindset y por lo tanto van a siempre trabar los cambios, aunque la industria quiera hacer este cambio. Y por otra parte, necesitamos de más tecnología y inversiones disruptivas que aceleren esta transición. Y ahí fui a buscar nuevas posibilidades. Encontré la BTI, que tiene una identidad global en varios países, es portuguesa, pero tiene varios proyectos en varios países. Y entre la BTI y bueno, voy a empezar a explicar lo que hace la BTI. A veces es un poco confuso este tema de la innovación.
La BTI es una consultora de innovación y lo que hacemos es juntar los desafíos de las grandes empresas financieras, no financieras. Pueden ser retos, pueden ser oportunidades que las empresas quieran ver cómo existen y- y juntamos startups innovadoras, aunque no sean startups. Por ejemplo, Denise nos ha explicado lo que hacía y puede encuadrarse en marcarse, trayendo soluciones para corporates que quieran hacer una transición energética, por ejemplo. Y estos retos no son definidos por acaso. Tenemos nuestros programas en que hacemos workshops, reuniones, sea con nuestros clientes que están en búsqueda de soluciones, como también con experts de la industria, para ver cuáles son los reales desafíos que existen y después nuestro equipo de scouting va a buscar a nivel global dónde está la innovación que va a traer las respuestas. Y para darles una idea, trabajamos con varios players. Tenemos oficina en Lisboa, São Paulo y Luanda. Tenemos más de 200 proyectos de innovación. Aceleramos también startups, es decir, de estos proyectos en función del objetivo del cumplimiento. Podemos tratar ideas más embrionarias y acelerarlas e invertir en ellas, o podemos traer ideas que ya tengan un concepto listo y que estén listas para hacer ya un piloto en el ambiente real de la empresa. ¿Y cómo fue el reto en términos de innovación para estos retos? En los últimos 20 años, muchas de las empresas empezaron a integrar y definir e integrar todos estos elementos en sus negocios, sin duda. Pero el gran problema es que esto empezó a ser hecho, pero un impacto, la medición del impacto y el registro de estas acciones no se hizo. Entonces, desde el año pasado empezamos a percibir que la mayor parte de las empresas y los mercados financieros, los fondos, bancos, aseguradoras, el asset management, empezaron a presentar problemas con datos. Es decir, las corporates, los clientes de los bancos o las empresas donde quieren invertir los fondos pueden traer, ilustrar y dar algunas evidencias de que están tomando acciones para ser net zero, pero no conseguimos ver efectivamente ese impacto. ¿Cuántas emisiones habéis disminuido? ¿Cómo? ¿Qué porcentaje de agua estáis ahorrando? En nivel social lo mismo. ¿Qué es lo que estáis haciendo allí? ¿Cómo estoy segura de que las personas que están plantando, que están sembrando, tienen un bienestar? En la industria de la moda lo mismo, no existe mucha transparencia en relación a la producción en países menos desarrollados, por lo tanto. Entonces, ¿cómo tenemos estos datos concretamente y ahora en específico con la Unión Europea, que está definiendo esa reglamentación hasta el final de 2021? Vamos a tener la clasificación de todo lo que es green y lo que no es green, y por lo tanto ha habido un gran boom a lo largo del último año. ¿Y cómo vamos a provocar esta transformación y quién realmente está integrando los ESG de manera eficaz para conducirnos al cumplimiento que ha mencionado, de aquello que mencionó Marina, los ESG? ¿Cómo está ayudando la innovación en términos de tecnología? Conseguimos identificar aquí 7 mercados que surgieron en términos de tecnología y que traen soluciones para estas empresas financieras y no financieras. La tecnología. Este es, por ejemplo, el campo en que conseguimos tener más soluciones. Ejemplos que habéis ya mencionado. Denise trabaja, por ejemplo, con retrofit energético, que es una gran cuestión en los días actuales, no solo para los new developments, para los nuevos edificios, pero el gran problema es, vamos a tratar los fondos. También habéis mencionado esto. Si un fondo inmobiliario hoy produce productos inmobiliarios, podemos invertir en los nuevos. Los nuevos ya están proyectados y vamos a solucionar problemas y qué vamos a hacer con los viejos edificios en relación a eficiencia energética que deseamos. Es decir, existe una gran oportunidad de presentar, introducir la innovación en retrofit energético en estos edificios existentes.
pero puedo mencionar otros ejemplos y programas que estamos desarrollando en el área, por ejemplo, de neumáticos. Tenemos un programa con neumáticos que también presentan un gran problema. Son tirados a todos los días y todos utilizamos y tenemos el gran problema que es el final de vida de estos neumáticos. Y tenemos un programa global sobre esta cuestión y el punto X es cuál es la tecnología para acelerar esta transición para soluciones más sostenibles y algo que es muy importante, que ha sido mencionado antes, que económicamente y financieramente sean viables. Eso es sumamente importante y con escala, porque es bonito, sí, hacer joyas, a joyería con neumáticos, pero no en la escala necesaria. Y uno de los resultados uno de los resultados fue medir y sustituir las autopistas en Portugal con las barreras acústicas y disminuir el impacto con estas barreras acústicas hechas con un granulado de neumáticos de fin de vida, y el impacto en las emisiones era gigantesco. Entonces tenemos que encontrar soluciones viables económicamente y que sea competitiva con las demás soluciones a nivel global. Eso es lo que queremos con estos programas, encontrar tecnologías que nos ayuden a tener un responsable mantenimiento de este consumo, pero que estas funciones consigan ser eficaces en el mercado. Por lo tanto, dentro de este grupo de la tecnología y networks tenemos varios problemas que van a venir por delante. La moda está muy enfocado en los impactos sociales y la tecnología, por ejemplo, las herramientas de blockchain y semejantes nos ayudan mucho para combatir estos efectos de la moda que son muy impactantes en la vida actual. Y vamos adelante. La tecnología también surge con otras funciones y tenemos aquí la necesidad de empezar a percibir de qué manera podemos implementar todos estos cambios. Las empresas no consiguen a corto plazo, en el plazo en que queremos, con todas estas necesidades que surgen ahora, organizar estas grandes empresas, sobre todo organizarlas y las pequeñas y medianas empresas también son un problema porque están más lejanas de estos conceptos. Individualmente, estas empresas no saben o no tienen un comportamiento y un consumo consciente, o sea, entonces, ¿qué son estas direct providers? Son estas tecnologías que van a penetrar en las empresas y que permiten sacar las informaciones que existen y van a ayudar con la inteligencia artificial, Big Data Analysis, Machine Learning y hacer aproximaciones sectoriales, porque no es posible ser accurate y sin esta aproximación sectorial. Corporate reporting. No todas las empresas tienen capacidad para hacer la selección de las necesidades y reportarlas. Necesitan mucha tecnología y los instrumentos que apoyan en la organización de las necesidades y crean un reporte de las necesidades. Las necesidades tienen que ser tratadas y clasificadas según la reglamentación. O sea, no pueden empezar solamente del consenso y de la definición estratégica. Tienen que partir de una lectura fácil e igual para mí que estoy en Europa, para él que está en Sudamérica, para Denise que está en los Estados Unidos. Es sumamente importante y las empresas tal vez no tengan capacidad de hacer esto. Existen muchas startups que son apoyadas. Portafolio tools, es decir, tecnologías que entran en el portafolio de las corporates, de las empresas financieras y no financieras y permiten percibir y ver cuáles son los productos que cumplen la estrategia que tenemos en términos de ESG. Eso es muy útil en el área financiera para percibir cuáles son los productos y los clientes que tienen el perfil pretendido. Market sentiment, esto también es muy interesante. Esto es actuar y dar proactivamente información a las empresas que están en el mercado y que tienen el perfil que pretendemos. Por ejemplo, para los invertidores esto es muy útil. Client communication, lo ha mencionado Denise.
Denise nos ha hablado sobre los efectos inversos, es decir, nosotros consumidores tenemos que incentivar el mercado, fomentar el mercado y pedirle al mercado que nos devuelva estas soluciones para un consumo más consciente. Y este client communication también funciona aquí de manera inversa. Por ejemplo, las instituciones financieras tienen que seguir exhortando al cliente, o grandes supermercados, por ejemplo, o un mercadeo de fashion tiene que traer al cliente, hacer con que sus productos sean sexys y sean financieramente viables cuando hablemos productos bancarios, para que el cliente siga teniendo interés en recibir más y después tenga orgullo de tomar estas decisiones y comprar estos productos y servicios más sostenibles. Y el green banking, que ya se está elaborando desde hace muchos años y hemos visto con la pandemia que los green bonus tienen mucho éxito, son muy exitosos, pero hay mucho trabajo por delante, sobre todo en el mercado más macizo, es decir, clientes individuales como todos nosotros. El mejor ejemplo son los mortgages, es decir, los mortgages en muchos países, en aquellos países más que han evolucionado más en el mercado financiero. No todos pueden comprar y vender casas, sin más y sin menos. Existe una serie de requisitos que limitan esta toma de decisiones, pero los productos para el mercado masivo, para el consumidor final, tienen que ser bien pensados, mejor pensados para lograr tener este consumo consciente. Y estás terminando porque tu tiempo ha terminado, entonces terminar. Sí, terminar con algo que habéis dicho ya, que en economía circular e innovación es esencial tener un approach de value chain, o sea, en proyectos como estos es necesario tener esquemas semejantes a estos, o sea, ver cómo funcionan los pilotos, ver cómo las soluciones funcionan en el mercado, con todas las partes de la cadena de valor presentes y existir en estos pilotos, desde el gobierno, con las cuestiones reglamentarias, también los supervisores para hacer pruebas, con la reglamentación y ver si va a pasar al mercado real, con las certificaciones, reglamentaciones, etcétera. Y los pilot partners y los experts y para ver si esta solución es viable o no. Y un ejemplo, el caso de los neumáticos, donde teníamos un gran colaborador que producía bicicletas y la misión era reciclar los neumáticos de las bicicletas. Y para los recicladores estos neumáticos no eran aceptados de bicicleta. Y identificamos esto en el proyecto piloto. El segundo problema, los neumáticos de las bicicletas no pueden ser reciclados solos, no existen en cantidad suficiente. Entonces no existe la posibilidad de esto. Y sabemos esto porque dentro de un programa tenemos los stakeholders, las partes interesadas que definen la viabilidad de una solución más sostenible. Es importante en esos programas percibir que el impacto de una solución más consciente puede tener un impacto operativo muy grande para el negocio y esto tiene que ser evaluado cuando hablamos sobre sostenibilidad, porque si no, después no conseguimos llevar la solución al mercado con escala. Listo, eso es todo. Muchas gracias, Ana. Creo que es muy bueno ese punto que tú hablas de la escala. Es muy importante porque en Eurociclo trabajamos con más de 4.500 marcas y vemos desde el comienzo, desde las primeras marcas que buscaban nuestra solución, vinieron más por una cuestión de mi consumidor que exige que los embalajes sean reciclables, más por una cuestión de propuesta. Y muchas veces eran productos naturales, veganos, que eran muy caros 4 años atrás. Y esa cuestión de escala, cuando tú tienes una escala mayor, una solución mejor, los precios de esos productos quedan más baratos y puedes vender más. Porque si no tienes escala, no puedes tener un precio que vaya a la gran mayoría de la población. Bueno, tenemos muchas preguntas muy buenas aquí. Vamos a hacer algunas.
Y me gustó mucho aquí. Hay una pregunta de Daniel Lenner. ¿Cómo se aplica a ESG en las metodologías de evaluación de las empresas? ¿Qué métricas se usan para separar estrategias de largo plazo de acciones puntuales? No sé si Marina quiere responder o alguno de ustedes, Denise, Ana, como quieran. Tal vez Marina, creo que esa pregunta está más relacionada contigo, pero si alguien quiere hablar, también puede hacerlo. Perfecto. Hay un gran desafío que es global, que es un poco más grave en Brasil por el tiempo de madurez, pero que está en todos lados, que es el tema de los datos. Hay un consenso en relación a lo que es material, a lo que de hecho puede impactar en el valor de una compañía en términos de pérdidas o de ganancias o de ser competitivos, que son las matrices de cada sector, matrices de materialidad. Cada sector dentro del ESG, del ambiental, social y gobierno, tiene una serie de ítems y son evaluados en las empresas. Pero esos ítems no tienen los mismos pesos en todos los sectores. Por ejemplo, el retail tal vez tiene un impacto ambiental menor que en otras industrias, pero hay un tema de gente más relevante. Entonces, a cada sector le atribuimos pesos diferentes a esos subfactores de ESG. Y de esa forma, como mundo, estamos encontrando las mismas medidas para las empresas para que un banco no evalúe un peso de una forma y otro banco de otra forma totalmente diferente. Esa es nuestra ambición, pero no es nuestra realidad, porque actualmente tenemos una serie de proveedores de datos de ESG que nos dan scores o notas a las empresas, colocan diferentes calificaciones y vemos que hay una baja correlación baja convergencia entre las notas. Entonces, una empresa muy bien evaluada y muy mal evaluada en otra cosa. Entonces, tenemos ese desafío de datos porque no puedes basarte solamente en el informe de las empresas porque siempre van a tratar de vender, de mostrar una cara bonita. Necesitamos diversas fuentes de datos. El informe es una, el contacto constante con la empresa es otra. Las reuniones con determinados equipos de la empresa es otra. Entonces necesitamos observar una serie de fuentes de datos y tener una relación de largo plazo con la empresa para lograr identificar de hecho, lo que de hecho están haciendo en la práctica, la relevancia de lo que están haciendo y conseguir lograr padronizar o estandarizar esas informaciones. Y hay otro desafío que es cuantificar o poner en el modelo de evaluation, de análisis de la empresa, de análisis financiero de la empresa, esos eventuales riesgos y oportunidades ESG. Es algo que aún estamos muy lejos de conseguir. Yo tengo contacto constante con los proveedores brasileños y hoy mucho de lo que se hace, lo que yo mencionaba, son filtros, un análisis más cualitativo, pero aún hay una gran dificultad de medir ese performance ESG en el costo de capital de la compañía, en las métricas que realmente afectan el valor de la compañía. Y cuando lleguemos a ese lugar va a ser muy importante porque hoy día muchos dicen, Marina, pero ¿será que una empresa que tiene mejor performance ESG realmente tiene más valor? Si yo miro la bolsa brasileña, no se puede hacer ninguna relación. Entonces es eso, el mercado aún no está precificando o colocando en el precio los factores ESG, así que todavía hay mucho trabajo a hacer para hacer en esta
hacer que los valores ESG pasen al valor financiero. Es un desafío entender lo que tiene relevancia para cada empresa. Y también otro punto es que muchas veces las acciones se hacen de forma muy marginal, no están en el modelo de negocios. Y ese es un punto que a veces está subaprovechado cuando tú traes el ESG para pensar en un modelo de negocios muy poderoso porque anticipas tendencias, puedes crear otras líneas de negocios más conectadas con el futuro. Entonces hay muchos desafíos. Podría estar hablando mucho más sobre eso, pero creo que pude transmitir mi idea aquí. Sí, yo quisiera comentar otro punto. Estoy de acuerdo con lo que Marina dice, pero como trabajo mucho con emprendimiento, con edificios, aquí en Estados Unidos, en, en realidad es un sistema mundial para emprendimientos que se llama GRESB, GRESB, que empezó en Ámsterdam y es un sistema en el que en mi opinión, ya, no sé si es, no necesariamente es cierto, pero es un sistema de ESG para mercado inmobiliario, emprendimientos, empresas, mercado de real estate aquí en el mundo, pero principalmente aquí en Estados Unidos se ve mucho, en el cual sí existen datos cualitativos, puedes comparar la performance de tu edificio aquí en Los Ángeles con un edificio similar en Nueva York, con un edificio similar en tamaño, etcétera, que esté en Shanghái. Existe por lo menos en el mercado inmobiliario y de emprendimientos, un sistema extremadamente eficiente, transparente, muy confiable en el que puedes tomar decisiones financieras de compra y venta de emprendimiento o de inversiones inmobiliarias en el que usas el GRASB. Entonces existe, sí. ¿Alguien quiere complementar algo más? ¿Homero o Ana? Sí, quisiera complementar que la cuestión de los datos es el principal problema que existe. Entonces, como no sabemos efectivamente o concretamente el impacto de las empresas tienen, no podemos medir y por lo tanto, eso tiene que ver con la pregunta que se hizo. A partir de diciembre de este año, la Unión Europea va a lanzar una clasificación definitiva para los sectores. Entonces, en 1 de enero de 2022, todos tienen que cumplirlo y todos los ítems que tenemos que ver para los 3 pilares de ESG y el impacto de cada industria, eso va a estar todo clasificado en la Unión Europea y tiene que empezar a ser cumplido. Y efectivamente, Denise, para quien quiere apostar en ESG, realmente el real estate es el camino, es un instrumento en el que es más fácil tener un impacto porque tienen tecnología más avanzada y es un lenguaje mucho más transversal para todo tipo de personas que están expuestas a este negocio. Y como consultores nosotros mostramos eso a los clientes, la movilidad o la transición, una movilidad más eficiente en términos de energía y consumo y nosotros afectando un sector podemos llegar a otros. Cuando es una startup es difícil medir el impacto, pero si pensamos lo que una startup tiene que hacer es ofrecer un producto que es 10 veces mejor que lo que hay en el mercado o 10 veces más barato. Hay una orden de magnitud o eficiencia por la eficiencia mejor o por el costo mejor. Entonces, tenemos dos grupos de startups en ese espacio de ESG. Incluso yo he dicho que ESG es el tema del futuro, así como de años atrás han venido tendencias, esto va a tomar también el futuro y también en las startups. Y las startups de alguna forma van a entrar en el mercado para competir
con los grandes y van a venir con excelentes prácticas de impacto. Y hay un grupo específico que son los enablers, que son, van a crecer tomando eso ya. Todos los valores, todas esas formas, ellos van a tener que responder al mercado de consumidor, cuáles son sus acciones relacionadas con ESG. Y esas startups están posicionadas para ayudar a responder. Esas van a tener un crecimiento exponencial porque van a resolver problemas con la política de residuos o lo que Eureciclo hace muy bien, o ese ejemplo de la moda, que, por ejemplo, ¿qué es lo que la empresa hace? Además, porque su número, su objetivo es aumentar el número de prendas que vende. Pero ¿qué hace con todas las grandes redes de moda? Porque todas esas grandes empresas quieren tener un poquito de esa empresa para poner ahí un tick en su checklist y decirle al consumidor, yo sé que tú tienes esta preocupación, pero mira, yo estoy haciendo eso, estamos tratando de usar tus ropas, no importa si es ropa de mi marca o de mi competencia, estoy pensando en ti. Entonces, las startups allá abajo son esos dos grupos que de alguna forma están enabling el ESG o las que están entrando en el mercado para competir y la única forma de hacerlo es tener ya muy practicado ese impacto. Muchas gracias por sus respuestas. Realmente es muy difícil medir el ESG, pero solo para traer el caso de una empresa de moda que es socia de Eureciclo, que nos buscaron para resolver el tema del embalaje de ellos, para cumplir lo que el consumidor estaba esperando. Pero en ese proceso de tener una visión más sustentable, hicieron un redesign de los embalajes, en el gramaje tenían muchos embalajes, gastaban varios millones de reales en el diseño de los embalajes. Es una empresa bien grande. Entonces, solo ese cambio en la cantidad de embalajes, la reducción del gramaje, ya bajó mucho el costo. Entonces, era cosa de tener un poco de creatividad, no solamente ESG. Entonces, vamos por el lado financiero, pero usamos el ESG para hacer que el proceso sea más económicamente viable y podemos entonces eh, apalancar esos procesos. Tenemos aquí una pregunta muy buena que voy a tratar de poner aquí también, la de Catarina, que habla del concepto de desigualdad. Voy a juntar aquí dos preguntas, pero vertiendo pregunta, hay un profesor que defiende el sentido de no volver al escenario de crisis profunda en donde estaba el mundo antes de la pandemia. Y dice que eso tiene que ver con la concepción del mundo de cero emisión de carbono, cero concentración de riqueza y cero pobreza. ¿Crees que puede haber una economía circular con cero concentración de riqueza y que mejore la economía del mundo? Por ejemplo, muchos consumidores en Brasil y países en desarrollo, su economía se enfoca en la clase media, que es una participación, no la gran mayoría de la población brasileña. Países desarrollados como Portugal y Estados Unidos tal vez consumen mucho más que aquí, pero hay al final un peso hay una concentración de riqueza. ¿Cómo vemos eso en este escenario de ESG? ¿Cómo eso puede dificultar? Es una pregunta para ustedes. ¿Alguien quiere contestar? No hay ninguno específico. Creo que yo puedo empezar porque es interesante plantear eso, porque este lunes tuvimos nuestro taller de planificación estratégica aquí en XP y proyectamos a 25 años más los principales desafíos del mundo, incluso para definir lo que íbamos a priorizar. Y sin duda, un desafío que salimos de la pandemia con ese desafío de la desigualdad social y la concentración de renta que está amplificada. Entonces, creo que mi respuesta va en la línea de la importancia o de la claridad que nosotros tenemos aquí de que necesitamos, incluso parafraseando a Fernanda Camargo de Ray Clifton,
que es el, el Día Brasileño, porque se habla mucho de la agenda ambiental en Europa y todo ese mercado de carbono que debe ser regulado, pero en Brasil, claro, estamos en ese juego global, tenemos que reducir las emisiones, pero tal vez en Estados Unidos, en Brasil tengamos otros desafíos que necesitan más atención y que son sociales. Y cuando hoy día observamos nuestro estante de productos e inversiones están muy enfocados en la parte ambiental, pero la parte social no debe ser dejada de lado. Nuestro, Nuestra intención el próximo año es dar más oportunidades de inversión conectados con una vivienda digna, con un modelo de educación que garantice una sociedad con mayor igualdad de oportunidades relacionados con la inclusión. Creo que es eso, cuando vamos, la agenda es muy ambiental y en muchos lugares del mundo dejó de lado eso social que es muy necesario para lidiar con esa situación de desigualdad, incluso evitando los escenarios que incluso diseñamos que son de más conflicto en el mundo, sea por la desigualdad, por el extremismo de visiones políticas y todo eso puede transformarse en una bola de nieve que en los próximos años puede generar una serie de consecuencias y conflictos, etcétera. Pienso que el llamado aquí para la comunidad ESG en Brasil es que veamos con más atención las soluciones conectadas con la parte social. Yo pienso que sin duda durante la pandemia, como observamos que el rico es más rico y el pobre más pobre, y podemos ser muy honestos y cínicos también en una perspectiva donde la tecnología de cierta forma separó un poco el mundo en dos castas. Hay una casta arriba que tiene el smartphone, aprieta un botón, y hay una casta abajo que sale corriendo para cumplir esa misión que es parte de la economía. Y realmente ese espacio en medio quedó más dividido. Y con eso como base, yo pienso que sí, la economía circular puede y debe convivir, es el camino para mejorar la desigualdad, la pobreza extrema y el desempleo. Porque si creemos que el mercado es ineficiente y que vamos solo por el lado de las nuevas tecnologías y la innovación, por ejemplo, si vemos los últimos 10 años, hubo mucho capital para la parte de arriba. Entonces, pucha, yo quiero resolver un problema de afluentes y voy a resolverlo como si fuera algo barato, simple, simplemente les voy a dar una comida y se acabó el problema. Pero miras hacia abajo y aquí en Brasil hay 1,5 millones de choferes de aplicaciones. Hay centenares de millones de motoristas, personas en bicicleta haciendo entregas, y hay una segunda ola de capital de soluciones para ese público ahí abajo, que de repente, aunque digamos, ¿por qué ese afluente tal vez él va a tener un ticket medio de 30 reales, de 10, 30 reales? Pero cuando son 10, 30 reales por 1,5 millones, entonces es un mercado interesante. Entonces es algo dinámico. La tecnología, por un lado, dividió y sacó un montón de empresas y de empleos, aplicaciones que ya no existen, no son necesarias, pero al día siguiente, y con muy poco tiempo de diferencia, surge una oportunidad de soluciones para ese nuevo público que aparece. Entonces, creo que sí puede existir y debe existir al mismo tiempo.
y la evolución tecnológica, de cierta forma, destruyendo empleo y creando nuevas oportunidades, no es un fenómeno de tecnología de información, es un fenómeno que sucede que ya sucedió con la tecnología de papel, con la tercera, cuarta revolución industrial y va a seguir sucediendo. Yo estoy de acuerdo con Romero y Marina, pero para mí lo que más viene muy fuerte de los estudios que he hecho es realmente la economía circular. Creo que la economía circular es el futuro, el presente también, pero de la forma como yo veo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos y en el mundo también tenemos mucho problema que mandábamos nuestros residuos para China. Creo que es uno de los mayores ejemplos que me gusta decir, porque aún hay muchas conversaciones en relación a eso. Entonces, ¿qué decía? Por ejemplo, cosas electrónicas venían en containers, en barco, principalmente para Estados Unidos, Los Ángeles, para la región oeste de Estados Unidos, y volvían vacíos. Y alguien tuvo la excelente idea de decir, bueno, vamos a ponerle basura en los containers y lo manda a China. Entonces, desde el punto de vista de logística, no era una pésima idea. Y bueno, China y otros países asiáticos dijeron, basta, no podemos recibir más esto, no es reciclable. Y esas basuras iban a comunidades en China y otros lugares y lo quemaban plástico. Hay documentales que hablan sobre eso y muestran el impacto social de ese tema. La economía circular en este aspecto puede traer una solución local en la que nosotros tenemos que lidiar con nuestros residuos y además de eso generamos empleos, nuevas empresas y nuestra huella de carbono es menor. Entonces, si Dios quiere y todo resulta, podemos hacer que el electrónico que antes comprábamos de China, lo vamos a comprar del material reciclado que generamos aquí mismo en Los Ángeles o aquí mismo en Estados Unidos. Entonces, soluciones locales, queremos promoverlas y promover la economía local y los emprendimientos, nuevas empresas, nuevos trabajos con el material que generamos aquí. Es una de las ideas de la economía circular que dice mucho. Es de todas las cosas en relación a la sostenibilidad, la economía circular es la que más, desde mi punto de vista, es la que más engloba la cuestión social. Si continuamos explotando esa idea de economía circular, pienso que gran parte de los programas sociales se van a solucionar con eso. Y tiene que ver con la cuestión financiera. Tiene que ser algo de economía. Bien, Marcos. No sé si, bueno, sí, puedes hablar. Yo voy a comentar, creo que ya dijeron todo. Yo solo puedo decir desde mi lado de la tecnología y que la tecnología realmente, por un lado, sustituye la empleabilidad de un sector, pero también trae otras funciones. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las cuestiones que está surgiendo en algunas industrias es que las personas son reemplazadas por tecnología muy importante, con la idea de que ningún pilar se disocia de otro. Por ejemplo, la parte ambiental, social y gobernanza están conectados siempre. No hay acción que sea ambiental y que no tenga un efecto en las otras dos. Entonces, existen, por ejemplo, muchas industrias que están reemplazando una población muy significativa en términos de número y clase social más baja por máquinas que tienen más eficiencia y rentabilidad para las industrias y están desarrollando mecanismos de compensación. Disculpen, no sé si están escuchando. ¿Me escuchan bien? Bien. Están desarrollando mecanismos para compensar, para tomar el brazo social de las máquinas
Disculpen, no sé si están escuchando a mis hijos. Estoy tratando de que hablen más bajo y yo estoy tratando de que no llame la atención. Sí, estamos escuchando. Y hay mecanismos, por ejemplo, de seguridad social de las máquinas para poder compensar esos grupos económicos y esas personas que traen más eficiencia. Las industrias van a aumentar la eficiencia y la sustitución de máquinas y no van a tener el rendimiento para compensar esas sustituciones. Entonces, empezamos a ver que la tecnología siempre trae soluciones y quien está por dentro va a seguir teniendo un objetivo y la desigualdad social va a seguir encima de la mesa. Bien, muy buen punto, excelente. Muchas gracias. Un, la desigualdad social, esas personas no están incluidas en el consumo y termina, no es bueno también para todos. Entonces, hay que resolverlo como dijo Denise, tiene que ver con la economía circular. Bien, estamos llegando aquí al final de nuestro evento. Me gustaría darles la palabra para que puedan decir unas palabras finales, algún comentario, alguna visión. Ya estamos cumpliendo nuestro tiempo. Es mediodía aquí en Brasil. No sé qué horas son allá en Denise, en Portugal, 4 horas. 8 de la mañana. Bueno, te sacamos muy temprano de la cama. La idea es poder aquí escuchar algunas palabras finales para terminar. ¿Qué les parece? ¿Quieren comenzar? Bueno, yo puedo decir que la pregunta que yo dejo es ¿en qué mundo estás invirtiendo? Las inversiones están al servicio de quién, del tamaño del bolsillo. Necesitamos como inversores presionar al mercado. De hecho, designar los recursos en inversiones de empresas más interesantes y necesitamos hacerlo rápido. Creo que perdemos un poco ese sentido de urgencia que tenemos en esta década. Creo que queda esa reflexión de no solo recordar las opciones de consumo, sino también preguntarse a dónde estamos colocando nuestro dinero y para dónde se va al final. Yo hago eco de Marina y añadir que nuestras escuelas como inversores y también como consumidor terminan siendo un ejemplo muy importante. Al final del día es ese producto que sacaste del estante lo que va a definir toda esa cadena y toda esa definición, lo que la empresa va a invertir para un mundo mejor en el futuro. Quiero felicitar a Eureciclo, a Marcos y a nuestros panelistas, mis compañeras de aquí, por esta discusión muy, muy rica. Creo que podríamos quedarnos aquí por muchas horas. Voy yo. También quería agradecer esta participación en este panel. Fue muy interesante. Creo que siempre es muy interesante escuchar, ver y personas que están trabajando en ESG en diferentes áreas y nos complementamos. Existe una preocupación, cada uno trabaja en su área particular y cada uno plantea informaciones muy útiles en la mesa. Y también dejo aquí una reflexión que lo que decimos a nuestros clientes y muchos de ellos están dando los primeros pasos en relación a la sostenibilidad. La sostenibilidad en el subconsciente empieza individualmente en cada uno de nosotros y por lo tanto cada uno de nosotros, mucha gente está empezando este camino. Primero tenemos que mirar hacia adentro y pensar en respetarnos a nosotros mismos y a nuestra tierra. ¿Y qué es nuestro planeta? ¿Qué es lo que nuestro planeta preparó para nosotros y el universo para nosotros? Del momento en que vivimos como seres humanos, tenemos que conocernos en un ecosistema donde nuestras actitudes son esenciales para el bienestar de todos y para las futuras generaciones. Entonces, es un agradecimiento por esta participación. Que tengan un muy lindo día.
También quiero agradecer a todos. Es un honor estar aquí. Me siento muy elogiada de estar aquí. Nunca me imaginé una persona, cuando yo tenía 9 años, quería luchar contra la basura y hoy estoy aquí. Me siento muy orgullosa de estar con estas personas y ver brasileños luchando por eso, invirtiendo en eso, es un honor. También agradezco a Eurociclo, a Tania y al trabajo que hacen. Yo conversé con ella y realmente podría estar horas conversando con ella. Me encantó, una persona increíble. Felicitaciones, Marcos, por ese equipo increíble. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Espero que haya más Eurociclos en el mundo. Y lo que me gustaría dejar aquí son dos cosas. Creo que debemos exigir transparencia del mercado en general. Del mercado de residuos es un mercado que no tiene transparencia. Debemos exigirlo en todo lo que podamos, en las empresas con las que trabajemos, preguntar qué hacen con sus residuos y también tener una conciencia crítica. Tenemos que ir más allá del no o más allá del sí. Si la empresa dice, sí, yo reciclo, y pregúntale, ¿cómo recicla? ¿Qué hace? Entonces, eso va más allá de lo que está en la fachada, la vitrina de esa empresa, la marca que ofrece. Todavía hay mucho greenwash que está en el mercado. Entonces, esas dos cosas, exigir transparencia y tener un poder crítico, una visión crítica, una conciencia crítica de todo en su vida. Muchas gracias. Bien, bien, que me encantaron las palabras finales y para nosotros de Eurociclo es un honor tenerlos con nosotros. Quiero agradecerles mucho de corazón que hayan participado, que hayan aceptado esta invitación y que traigan estos temas a esta red de contactos que está aquí, que está participando del evento. Es muy bueno, trajeron algunos puntos eh, que nos hacen cambiar hacia adentro, porque si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar internamente y entonces podemos agregar más y tener acciones más conscientes como consumidor y podemos ir más lejos. Me siento muy feliz de haber tenido esta discusión muy profunda, muy rica. Nosotros vamos a colocar esto en nuestro canal de YouTube, tanto la versión inglesa, portuguesa, en español, para los que quieran verlo. Y los invito porque mañana tenemos nuestro tercer día que vamos a hablar de logística inversa, inspiraciones globales para un reciclaje más sostenible. Y vamos a tener Sofía de la Francia, también de Estados Unidos, Tiago Carvalho Pinto aquí de Brasil. Mi amigo aquí de Reciclo va a ser muy bueno. Así que les agradezco mucho. Muchas gracias por haber asistido a todos nuestros socios, nuestros panelistas, que fueron espectaculares. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias.